Hola, soy Ana Camila Pérez Banda y en este video vamos a ver la historia de la comida mexicana. Bueno, en el periodo prehispánico, en la historia de los alimentos, incontables culturas han influido en la historia de la cocina mexicana. Una de estas ha sido los aztecas en el centro del país y los mayas en la península de Yucatán. Se llevó a cabo la agricultura en este periodo, actividad que se realizaba sobre el cultivo de la tierra y la plantación. Y a partir de esta actividad primaria se empezó a dar la domesticación de los alimentos, por ejemplo el maíz. Las formas de cocinar la comida en esa época era el asado directamente a las brasas o a la leña, sobre comales de barro o hervidos en agua. Los procesos de conservación de los alimentos eran el secado, el salado y la fermentación, que se llevaba más en las regiones cálidas costeras. Los alimentos prehispánicos más comunes eran los chapulines que se cocían en agua hirviendo con sal y se podían poner a cocer en un comal. También el chimicul que se lavaba y se ponía a cocer en el nopal, en el comal y se ponía a comer como botana. El tequesquite que era una piedra que se utilizaba para salar las comidas y darle un poco de sabor y esta se podía deshacer con un poco de agua. El jitomate que se utilizaba para diferentes tipos de salsas y platillos, y el cacao que se utilizaba para bebidas con chiles. El maíz tuvo su origen en América Central con diferentes usos y hay diferentes tipos de maíces. El frijol con mucha influencia cultural y hay aproximadamente 50 tipos de frijol en México. El chile se consumía principalmente en salsas y se hacía en agua de chile era esta revuelta con el cacao y así se consumía. El aguacate, su nombre viene del náhuatl que significa testículo, y el amaranto era un platillo dulce considerado en esas épocas que si se combinaba con miel podía ser como un postre. El guajolote y el cholescuincle, a pesar de que ya estaban empezando a ser domesticados, aún eran usados para su consumo y rituales. Ardillas también se ponían a asar y se ponían con salsa, lo que les daba un muy rico sabor. Y los escamoles, que son las larvas de hormigas que se consideraba el platillo de los dioses, que actualmente son caras, y los jumiles, considerados chimiles de campo, que se encontraban más entre febrero y octubre. Los platillos prehispánicos más típicos o comunes que se vio en esta época fueron la quesadilla de huitlacoche. El huitlacoche es un hongo que sale en las mazorcas de maíz debido a la humedad y es un alimento rico en aminoácidos como la lisina, que es muy útil para producir las proteínas en el cuerpo. Los tamales en el centro del país y se hacen con una masa de maíz y se encuentran en una hoja de mazorca. Su relleno es de pollo o de carne de cerdo generalmente y vienen acompañados de una salsa verde o roja. Los tlacoyos es una empanada de maíz desgranada y es un antojito que consiste como en una tortilla gruesa a la que se le pueden meter frijol y queso y se le pueden poner nopales o diferentes tipos de verduras y es al gusto. También el pozole que consiste en un caldo hecho a base de granos de maíz y puede ser de pollo, de res o de cerdo. Y los más típicos son el blanco, el rojo y el verde. Los chapulines se hierven en agua con sal para después ser tostados y acompañarse con limón. Se pueden comer como una botana o en taco como un platillo. Los quelites tienen una gran cantidad de hierro, fibra, omega 3, antioxidante, vitamina C y D y potasio. Los frijoles de olla también son muy típicos en México, también actualmente, aunque es reducido su consumo y son muy ricos en proteína. Y el mole su término proviene del náhuatl de moli o muli y se refiere a varios tipos de salsas preparados a partir de chile y especias. Se acompaña con carne. En el periodo colonial fue una época donde la gastronomía de las culturas prehispánicas y la de los europeos se combinaron dando como resultado los platillos representativos de la colonia mexicana. La agricultura fue la principal actividad económica y la base de la riqueza y su desarrollo. Fue gracias a los indígenas que eran obligados al trabajo forzado. La minería fue descubierta en América y
Fue muy importante en la colonización y la mayoría de los europeos se dedicaban a dirigirla. La ganadería se inició matando más ganado por cuero que por alimento, ya que los indios no eran consumidores de carne y no están acostumbrados a esto, y en las ciudades solo se aprovechaba por los criollos, los mestizos y los españoles. Los utensilios utilizados en la época eran el metate y el comal. El metate es una piedra para preparar la masa y el comal para las tortillas. El intercambio de los productos, ya que con los españoles llegó el azúcar y la manteca, se agregó a los tamales y a los frijoles, lo que actualmente se sigue haciendo. Los platillos en la época colonial, pues los indígenas se alimentaban básicamente de maíz y de vegetales, y si comían algún tipo de carne era pescado, guajolote, palomas y gallinas. Casi no consumían la vaca, ya que esta era demasiado cara y su sabor era muy fuerte para ellos. La alimentación principalmente que llegaron por los españoles fue el trigo, la harina, las lentejas, la alfalfa, la avena, la lechuga, la col, zanahorias, limones, naranjas, manzanas, uvas y toronjas. Los platillos principales que hubo en esta época fue el mole poblano, las tortillas, el rompope que se utilizaba para la repostería o como un tipo de postre también, que se tomaba un poco después de la comida, y los chiles en nogada. En el México independiente fue difícil, ya que había mucha pobreza y decadencia del sector minero. Esto se debía a la guerra que hubo. Los sectores económicos más importantes de esta época fueron la ganadería y la agricultura. En Guadalajara, Michoacán y Puebla se cosechaba el maíz y el trigo. En los valles de Toluca y Chavacos se producía el pulque, y en Morelos el azúcar. La situación y religión. La situación del país era demasiado complicada, ya que la mayoría de la población era pobre y pues por lo tanto era gravemente afectada la economía del país, y la iglesia era muy influyente en la sociedad y en asuntos del Estado, por lo cual se poseía la cuarta parte de la riqueza de México, y te hacían préstamos, pero eran con intereses muy altos, por los cuales la gente nunca los podía pagar y prácticamente vivían toda su vida con deudas. En lo social, los extractos bajos sociales divididos en castas sufrían por hambruna y alfabetismo. El maíz, como las tortillas, el frijol y el chile, eran prácticamente toda la base de su alimentación, pero si llegaban a tener un sustento económico, llegaban a incorporar a su dieta los nopales, las calabazas y las frutas. Las clases sociales empezaron a surgir después de 1821, se dividieron en el empresarial, que eran los comerciales y los mineros, los eclesiásticos, donde había diferencias entre el alto y el bajo clero, los oficialistas, que formaban parte oficial del ejército, y los burocracias, que era la más popular, constituida por la más parte de la población. Los alimentos que podrían ser como más típicos de esta época era el chile, que había una gran diversidad, por lo cual ahora se considera nuestra gastronomía muy picosa a comparación de otros países. El chocolate, que se consumía en indígenas y en españoles por igual, y el peoncillo, que se empezó a comercializar y era más sencillo de hacerlo. También empezó aquí la primera fábrica de chocolate en 1841 y se llamaba Chocolate al Vapor de Don Morelos y compañía. Las bebidas más famosas o populares en esta época eran el pulque, el tequila y el mezcal, pero principalmente se consumía el pulque, ya que los españoles les enseñaron cómo poder extraerlo y consumirlo. Bueno, el siglo XX, el consumo de los alimentos sufrió mucho la gran transformación de a lo largo del siglo, lo que hizo que cambiaran los hábitos alimenticios. La evolución de los alimentos y las costumbres alimentarias. En el siglo XX se ha visto cómo se incrementó el consumo de la carne y de los productos lácteos, y cómo se disminuyeron como las legumbres, las verduras y el pan. El consumo de carne también disminuye progresivamente dependiendo de la clase social a la que pertenece el consumidor. Alguno de los avances tecnológicos es la manipulación genética para aumentar la cantidad y la calidad de los alimentos, y esto creó los alimentos transgénicos, que han visto alterados por su composición genética para resistir a las enfermedades,
y al tiempo, como por ejemplo cuando van a hacer una exportación o para que resistas en lo que son vendidos. La economía, pues hubo tres crisis muy fuertes. La primera fue desde el inicio del siglo hasta 1930, en consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La segunda desde la expansión de las industrias hasta la crisis de la deuda de los 80. Y la tercera etapa tuvo lugar en los años 80, caracterizada por la integración del mercado mundial y el desmantelamiento del Estado digitalista. Lo político, pues la independencia de México provocó un cambio impredecible en la economía del país, así que la alimentación consistía en frijoles, maíz, tortillas, verduras, insectos y una gran variedad de chiles. En el Porfiriato se incrementó la comida francesa, pero únicamente en las clases altas, y en las zonas rurales comenzaron a consumirse la comida tradicional mexicana, y uno de los alimentos más populares era el chocolate. El impacto de la revolución en la gastronomía mexicana. Surgen las siguientes costumbres de ambientaje gastronómicos mexicanos, como la venta de tamales en las esquinas, la venta de panes en bicicleta, los carritos con camote, las ventas de antojitos en la calle, los puestos de jugos y fruta de temporada. La pobreza y el hambre mundial. Bueno, pues el hambre fue un fenómeno que asoló más de la mitad de la población mundial, y en Latinoamérica una quinta parte de la población lo sufre, que son 350 millones de personas. Esto tiene un contraste social que no se debe a la escasez, sino al desperdicio de bienes, y que tiene una mala distribución. La comida rápida se originó en las guerras napoleónicas, donde comer se tenía que hacer rápido para ir a pelear, y se comercializó principalmente en Estados Unidos. Se caracteriza por ser veloz, uniforme y de bajo costo. Y para esto también se creó la comida lenta para como combatir a la comida rápida, y su principal motivo era pues para hacerle un contraste a la comida rápida, que fuera bien pagada y de calidad por todo el proceso. El siglo XXI nos demuestra que la comida mexicana está llegando a un punto de madurez, alcanzando su podio y su plena identidad en toma de los alimentos prehispánicos, representándolos así nacionalmente. En este siglo se retoman nuevamente los alimentos tradicionales. En la gastronomía mexicana se declaró en el 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y esto se debió a que a finales del siglo pasado de esta manera se impone una de las nuevas altas cocinas surgidas de la tradicional. Hoy en día la cocina mexicana está situada en uno de los lugares más privilegiados de la gastronomía internacional, debido a su mezcla de sabores y el respeto a sus raíces más remotas. Algunas de las costumbres siguen siendo llevadas a cabo, como en Navidad consumir pavo, el Día de la Candelaria los tamales, en fiestas patrias el pozole y el Día de Reyes la rosca. Los hábitos, por la globalización que hemos vivido, se han cambiado los hábitos, que estos dan cambio a la salud y a la nutrición. En la salud se ve el sedentarismo más aumentado, y se aumentó la diabetes, la hipertensión y los triglicéridos y colesterol alto en personas mayores a 20. Y en la nutrición los malos hábitos aumentaron, con el consumo de productos procesados y menos consumo de productos naturales. Las dietas modernas, también por influencia de las tecnologías, han surgido nuevas dietas, como la dieta keto, que se aumenta la grasa y proteínas y se disminuyen o quitan completamente los carbohidratos. La dieta de ayuno intermitente, donde se puede comer durante un lapso de tiempo y por otro lapso de tiempo muy largo, de 8 a 20 horas, dependiendo cada persona, te dejan los alimentos. La dieta paleolítica se consume más pescado, carnes, verduras, frutas, nueces, semilla, y se disminuyen todos los procesos, los alimentos procesados, y como cereales, lácteos, azúcares y sal. La dieta mediterránea se consume de todo menos dulces y carnes rojas, y la dieta flexible se consume igual de todo, pero ocasionalmente se permite la carne y el pescado. Todas estas dietas se ven como una disminución de los alimentos en carbohidratos y los alimentos de procesados.
Bueno, la influencia de la sociedad en la alimentación. Los hábitos alimenticios son comportamientos conscientes, colectivos, repetitivos que conducen a la persona que seleccione, consuma y utilice determinados alimentos o dietas en influencias y tradiciones que han sido los factores más estables de la sociocultura. Algunos de estos factores que considerados en la elección de los alimentos, como las personas, conocimientos de la alimentación y nutrición, o la publicidad o el estatus social, aunque la disponibilidad de alimentos esté asegurada, cada vez nos preocupa más la alimentación. Esto se debe a los estándares de la sociedad y ahora más que nunca se tiene un mayor impacto debido al uso de las redes sociales. En las tendencias de consumo, cada vez las personas buscamos más practicidad a la hora de comer, ya que no hay lo suficiente tiempo para preparar una comida y pues se puede consumir algo más rápido que podría ser como algo procesado o algo que simplemente encontremos en la tienda. Muchas gracias por su atención.